Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy de los rivales del apóstol Pablo en Atenas. Así le puse yo de título, que tiene que ver más bien con dos escuelas filosóficas, que es el estoicismo, que son el estoicismo y el epicureísmo, ¿sí? Bueno, Epicuro nace en el 341, muere en 270 a.C., y Zenón de Sitio, que es el fundador del estoicismo antiguo, nace en 334 y muere en 260 a.C. ¿Sí? O sea que son contemporáneos. Son dos escuelas contemporáneas. Dos escuelas contemporáneas y totalmente antagónicas. Y fíjate, decir, él lo menciona por Hechos 17, pero en Hechos 17 nombra las escuelas con nombre y apellido. Tal cual, acá está, ahora lo vamos a ver. Había cuatro escuelas importantes en lo que se conoce el periodo helenístico, que vamos a ver ahora. Estaba la estoica, la epicuria, la cínica y la escéptica, ¿sí? Son las cuatro escuelas más importantes del periodo helenístico. Pero esas dos escuelas, la cínica y la escéptica, no aparecen en la Biblia. Estas dos sí. Bueno, en el Areópago, ¿sí?, que era el tribunal de justicia de los griegos, ¿sí?, se menciona una discusión que tuvo el apóstol Pablo con estoicos y epicúreos, ¿sí? Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y uno decía: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjense en que esta palabra palabrero se traduce en griego como espermalogos, que es espermalogos, es alguien que le nacen muchas palabras, ¿sí? De esperma, de nacimiento, y logos de palabras, etc., ¿no? Que nosotros se traduce en la Biblia como charlatán, depende de la versión, ¿no? Puede ser charlatán, palabrero, ¿no? Que tiene una connotación netamente negativa, ¿sí? Por otro lado, fíjense, me parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, ¿sí? Eso es como un paréntesis que hace el... Claro, algunos entendían que eran, algunos suponen que los griegos habían entendido que el tema de la resurrección era como si fuera un dios, digamos, ¿no? El apóstol Pablo hablaba de la resurrección como si fuera otro dios, ¿sí? Y otros entienden correctamente que el apóstol Pablo hablaba del evangelio de Jesús y que Jesús era otro dios, ¿sí? Porque los griegos no habían escuchado hablar sobre Jesús, ¿sí? Y tomándole, le trajeron el Areópago, ¿sí? Este es el Areópago, ¿sí? Esto fue hecho en honor a Ares, ¿sí?, uno de los dioses griegos, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Sí? Bueno, hasta acá el texto sigue, ¿sí?, pero nos interesa nada más que eso. Veamos el contexto histórico donde surgen estas dos escuelas filosóficas, ¿sí? Dado que al comienzo del siglo III a.C. las ciudades-estados se encontraban en lucha por la hegemonía de la península, se produce lo que se llama la disolución de las polis. O sea, las polis griegas eran autónomas, eran independientes, tenían sus propias reglas. A veces se juntaban frente a algún peligro inminente, digamos, pero en general tenían sus propias reglas y pensaban distinto, ¿no? En el siglo III surgen estas monarquías helenísticas en un contexto de inestabilidad política y de luchas entre las distintas clases sociales. O sea, acá se produce lo que es el fin de la era de oro. La era de oro era la era de Pericles, ¿sí?, siglo V aproximadamente antes de Cristo, la mejor época griega, digamos, ¿no?, donde se dio el florecimiento de todos los grandes filósofos griegos y de los grandes, incluso literatos también, ¿sí? ¿Qué pasa? En el 323, Alejandro Magno conquista el mundo conocido. Tanto es así que vence a las tropas de Darío III, las tropas persas de Darío III, y se hace dueño del mundo, ¿sí? Entonces, para eso ya había unido a todas las ciudades-estado, las había unido en un imperio. Exactamente.
Entonces, ¿qué pasa? Sumado a este hecho, también más el dominio del Imperio Romano en el 63, cuando justamente a través de la tropa de Pompeyo vence a los griegos, ¿sí? ¿Qué pasa? Pompeyo vence a los judíos, esos 100 años de independencia que tienen. ¿Qué pasa? Se pierde el autogobierno que tenían las polis y el ciudadano pasa a ser... Hola. Y entonces el ciudadano pasa a ser cosmopolita, habitante del cosmos, ¿sí? No de una polis. ¿Se ve? Entonces, como el ciudadano ya no es habitante de una pequeña polis, de una pequeña ciudad-estado, sino que forma parte del mundo ya cosmopolita, entonces ahí surgen estas filosofías de la vida, se les llama, ¿no? O sea, se pasa de una perspectiva filosófica especulativa a una perspectiva filosófica más práctica. Claro, porque lo único que tiene ahí el ciudadano es su propia vida, digamos. Porque al no tener la protección de la polis que tenía antes, y a estar sometido, ¿sí?, bajo un gobierno que le es ajeno, entonces lo único que le queda es su propia interioridad. Entonces, estas son filosofías de la interioridad, ¿sí? O sea, no son filosofías especulativas. Ya no es, al filósofo estoico o epicurio no le interesa cuál es el principio constitutivo de todas las cosas, como le interesaba a los presocráticos, ¿sí? Lo que le interesa es cómo puedo vivir de una manera tranquila en este contexto cosmopolita en el que ahora me encuentro, digamos. ¿Se ve? El mismo contexto aparece para los cristianos. Los cristianos también nacen en un contexto donde están siendo dominados por el Imperio Romano, ¿sí? Que también el estoicismo y el epicureísmo son filosofías que compiten por la tranquilidad del alma de las primeras personas, de los primeros cristianos y de los habitantes del siglo I, digamos. También ofrecen respuestas para una especie de salvación, digamos, ¿no? No son solamente filosofías que se quedan dentro del círculo, digamos, ¿no? Bueno, entonces sabio no es el que sabe, sino el que sabe vivir. O sea, se pasa del bios teoreticos, de la vida teórica, a la vida ética, al bios ético. O sea, lo que importa es la vida ética, no la vida contemplativa. ¿Sí? A estos grupos les importa la vida ética, no la vida de pensamiento. ¿Sí? Como si, por ejemplo, les importaba a Sócrates, a Platón, etc. ¿Se ve? Porque esos filósofos de qué época son, de la época dorada, digamos, de la época de oro, del siglo XV, ¿sí? Bueno, entonces, este caos generado tras la disolución de la poli va a dar lugar a lo que se llaman las filosofías de la vida, ¿sí? Cuyo fundamento es netamente moral, ¿sí? Son filosofías de la vida. Entonces, estoicismo y epicureísmo intentan dar respuestas a una situación social ya menos estable y más problematizada. La seguridad personal y la felicidad individual se convierten en las mayores aspiraciones del momento. Fíjense, seguridad personal y felicidad individual, ¿sí? Porque ya la polis no le ofrecen la seguridad de la polis porque ya se disolvieron, digamos, ¿sí? Muy bien. Este es el contexto, un poco para entrar en la filosofía estoica y epicureana, porque si no, no se entiende cómo surgen, digamos, ¿no? Bueno, veamos Epicuro de Samos. Fue el fundador de una escuela denominada Los Filósofos del Jardín. Epicuro admitía en sus escuelas filosóficas también a las mujeres, ¿sí? Bueno, niños también. Y niños, exactamente, acá están las fotos, mujeres y niños. Las obras más importantes son la Carta de Heródoto, Máximas Capitales, Carta a Meneceo y Sentencias Vaticanas. Estas obras las tenemos, pueden leer hoy, ¿sí? Esta Carta a Meneceo es una de las más importantes, ¿sí? Yo acá traje un párrafo. Miren qué interesante. Ni el joven postergue el filosofar, ni el anciano se aburre de hacerlo, pues para nadie está fuera de lugar.
ni por muy joven ni por muy anciano, el buscar la tranquilidad del alma. ¿Se dan cuenta que son filosofías que tienen que ver con la interioridad? Esto de la tranquilidad del alma es lo que van a llamar la ataraxia, ¿sí? La imperturbabilidad del alma, la tranquilidad del alma, ¿sí? Y quien dice o que no ha llegado el tiempo de filosofar o que ya ha pasado, es semejante a quien dice que no ha llegado el tiempo de buscar la felicidad o que ya ha pasado. Así, deben filosofar ancianos y jóvenes. Aquellos para enseñar a los jóvenes y estos para reunir al mismo tiempo juventud y experiencia. Bueno, interesante lo que dice, ¿no? O sea, todos tienen que filosofar, ancianos y jóvenes, en busca de qué? De lo que llamamos la ataraxia, esta tranquilidad del alma, esta imperturbabilidad del alma. ¿Sí? Bien. Zenón de Sitio fue el fundador del estoicismo. Vamos una y una. ¿Sí? Adelante. Adelante. Permiso. Hola. Bueno, Zenón abrió la escuela con el conocido pórtico, la estoa, ¿sí? En el 300 a.C. ¿Qué era una estoa? A ver, esto lo puede explicar mejor. Era como un edificio, ¿sí? Que tenía columnas, ¿lo ven? Y generalmente estaban en los gimnasios, en las plazas y en los jardines. Y era un lugar para refugiarse ante los rayos del sol o las lluvias, ¿sí? Pero también era un lugar de encuentro. Bueno, los estoicos filosofaban en estos lugares. ¿Se ve? Por eso el estoico, porque viene de la estoa, ¿sí? Donde hacían su actividad filosófica, donde desarrollaban su actividad filosófica. Tenemos 3 periodos del estoicismo. Hay alguna obra Sí. en el Partenón, una construcción similar a esa. Exactamente. Muy parecida. Bueno, espero ir yo, Dena, tengo mi proyecto y ya en algún momento voy a ir, pero sí, es una cosa. Bueno, fíjate, Carlos, que vos sabés que en este caso tiene una pared lateral, pero no todas tenían, ¿no? Pared laterales. Sí, la que hay actualmente, lo que se ve atrás de las columnas, era como un patio cubierto. Digamos. Claro, un patio cubierto, exacto. Y atrás de eso se veían puertas con, me imagino que había recintos y habitaciones. Bien, Pero bueno, muy similar. exactamente, ahí hacían su actividad filosófica los estoicos. Los epicúreos en el jardín y los estoicos lo hacían acá en este tipo de edificios, ¿no? Bueno, el estoicismo antiguo fue fundado por Zenón de Sitio, ¿sí? Que es este. ¿Sí? Cleantes y Crisipo forman parte del estoicismo antiguo. El medio por Posidonio de Apamea y Panecio de Rodas. Y el nuevo ya es el estoicismo romano por Séneca, Epíteto y Marco Aurelio, que eran estoicos. ¿Sí? Fíjense en la fecha. Séneca nace en 1 y muere en 65, es contemporáneo de Cristo. ¿Sí? De Pablo. Y de Pablo también. Bueno, claro, pero de Cristo también, como pone en el 33. claro, sí. Epíteto 50 a 125, también contemporáneo, aunque de Pablo ya no tanto porque era muy joven todavía Epíteto. Y Marco Aurelio del 120 al 180. ¿Sí? ¿Se ve? Obras que escribió Zenón de Sitio, La República, Los signos, el discurso, La vida según la naturaleza, que es una de las más conocidas, y Las pasiones. ¿Sí? Miren lo que dice. Tal como tantos ríos, tanta lluvia que se precipita, no cambian ni atenúan la salsedumbre del mar, de la misma manera el ímpetu de las adversidades no pliega el ánimo del fuerte. No digo que sea insensible a ellas, sino que las vence. No es invulnerable aquel que no es herido, sino aquel que no puede ser ofendido. Por este signo reconoceré al sabio. ¿Sí? ¿Alguna idea sobre esta expresión? Le puse 2 citas lindas, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea que en la adversidad, en realidad, uno se tiene que hacer fuerte, digamos, ante la adversidad, ¿no? O sea, el sabio es reconocido, no porque, dice, fíjense, no porque no tenga problemas, digamos, porque no tenga adversidades, sino porque esas adversidades no lo pueden, de alguna manera, herir, digamos, ¿no? O sea, lo pueden lastimar parcialmente, digamos, ¿no? Dice, pero mire que no puede ser ofendido por las adversidades. ¿Sí? Eso quiere decir que
el sabio se caracteriza para los estoicos por esa ímpetu ante las adversidades. ¿Sí? Que no es fácil tener esto. Frente a una adversidad, uno que tira la toalla, se deja vencer. ¿Sí? Bueno, no es el caso. Esto lo dice Séneca en una obra llamada de la providencia. ¿Sí? Bien. Epicuro nos habla del famoso tetrafármaco de la felicidad. Tetra son 4, ¿no? Son 4 cosas que tiene que hacer una persona para ser feliz. En este contexto que estamos hablando de disolución de la polis, de busca de la interioridad, etc. ¿Sí? Bien. Buenas, Dani. Buenas noches. Ahí tenés, ahí está. ¿Se ve? Primero, dice, no hay que temer a los dioses. No hay que temer a los dioses. Los dioses existen, pero no intervienen en la vida humana, no hay providencia. O sea, los epicúreos ya dicen, los dioses no hay que temerles, porque en todo caso, si existen, están en una especie de lugares intercósmicos y no se ocupan de nadie, digamos. Están ahí, pero no hacen nada. No hay que temer a los dioses. Esto en un contexto que va en contra de las filosofías, de las posiciones teogónicas de Cio de Homero, ¿no? Donde justamente ellos, en sus construcciones mitológicas, de alguna manera alentaban en que los dioses, ¿sí?, pueden castigar a las personas, que los dioses, claro, interactuaban con los seres humanos. Bueno, Epicuro ya va a decir, no hay que temer a los dioses, ¿sí? No hay providencia, es decir, en el caso de que los dioses existan, no se ocupan de los problemas de los hombres, ¿sí? ¿Cómo choca esta proposición de Epicurio frente al discurso del apóstol Pablo? O sea, ¿el apóstol Pablo estaría de acuerdo con Epicuro? No, es un Dios que se acerca, que viene. Porque vamos a ir desmenuzando por qué Pablo fue rechazado en Atenas, ¿no? A pesar de que uno de los tribunales del Areópago, que fue Dionisio, se convirtió al cristianismo. Después dice, habla de una tal Damaris y algunos más, dice el texto, y algunos otros, dice. O sea, yo digo rechazado para poner un poco de picante, porque en realidad no, si ya se convirtió uno del Tribunal Supremo y encima algunos otros más, es porque tuvo cierto éxito también el mensaje del apóstol Pablo. ¿Sí? Dionisio también. Claro, Dionisio era uno del tribunal del Areópago. ¿Sí? Ah, sí, de ella. Bueno, entonces ya tenemos un primer elemento. Bueno, evidentemente el ser bienaventurado e inmortal no tiene molestia ni la produce a los otros, ni es poseído por iras o benevolencias. Esto es anti-Homero y anti-Hesíodo, ¿sí? Pues cualquier cosa de semejante naturaleza se halla en el débil. O sea que en el caso de que exista el ser o los seres bienaventurados o dioses, no tiene molestia ni la produce a los otros. O sea que no se encarga de generar ningún mal. Esto va en contra de la doctrina de los griegos del destino, ¿no? Que los dioses le asignaban a la persona determinado destino y nadie podía huir de ese destino, ¿sí? Acá Epicuro está diciendo, mira, están ahí, están tranquilos, ellos no tienen ninguna molestia ni producen molestias a los demás. Por lo tanto, no hay que temer a los dioses. Es el primer tetrafármaco de la felicidad. ¿Se ve? El primero de las tres. Segundo, no hay que temer a la muerte. Todo mal y bien se halla en la sensibilidad. Y la muerte es la privación de la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con los sentidos, ¿no? Cuando hay muerte, el más horrendo de los males, entonces, la muerte, nada es para nosotros. Pues mientras nosotros existamos, la muerte no existe. Y cuando existe la muerte, entonces no existimos nosotros. O sea, la muerte no es nada, porque cuando yo estoy, ella no está, y cuando ella está, yo no estoy. O sea, no hay ningún contacto con la muerte, porque si la vida reside en la sensibilidad, o sea, la muerte ¿qué es? La ausencia de sensibilidad. Por lo tanto, no debemos temer a la muerte porque no nos juntamos nunca con la muerte. ¿Se ve? Es una perspectiva, por supuesto, de tipo materialista o naturalista, la de Epicuro. ¿Se ve? Vamos a ver después, cuando hablamos un poco de la parte del alma, que no hay que temer a la muerte porque después de todo
el alma es un conjunto de átomos sutiles que tras la muerte se disuelven y vuelven al espacio. O sea, no hay vida después de la muerte. ¿Se entiende? Que es un mensaje que condice bastante con la perspectiva más materialista que vimos hoy, ¿no? Que después no pasa nada, disfrútalo hoy porque no hay otra cosa. Bueno, pero fíjense en esto. ¿Cómo tomaría el apóstol Pablo otra vez esto de que no hay que temer a la muerte? En este sentido, ¿no? El apóstol Pablo diría no, sí. Si hay un juicio. Hay un juicio, exactamente. Hay un juicio, ¿sí? Pero para los epicúreos no hay ningún juicio. ¿Se ve? Me parece una contradicción, porque dice nada es la muerte, pero a la vez nos afecta a los hombres. Sí. En realidad no, porque, a ver, la muerte no te afecta en la medida que vos no tenés contacto con la muerte. ¿Se ve? Voy a invitar a que se puedan animar más para adelante. No pasa nada. Yo igual los videos no los edito, así que sale todo acá. No se preocupen. Bueno, no pasa nada. Hola, buenas noches. No. Si quieres salir, se puede tocar. Sí. Bueno, bienvenidos. Bueno, gracias. Ya que hay otra persona. ¿Tenés lugar ahí? Sí, acá. Voy a usar las sillas. Vale. Si querés poner el celular. ¿Llegaron? Sí. Bueno, estábamos hablando un poquito de qué es la felicidad para Epicurio, ¿sí? Para Epicuro, ¿sí? O los epicúreos, ¿sí? Entonces decíamos que no hay que temer a la muerte, decía Epicuro. ¿Por qué? Porque si la vida reside en la sensibilidad, la muerte es la ausencia de sensibilidad. Entonces, el ser humano nunca se encuentra con la muerte, digamos, porque cuando la muerte está, nosotros no estamos. Y cuando nosotros estamos vivos, la muerte no está. ¿Se ve? Entonces yo preguntaba, ¿cómo el apóstol Pablo podría entender esto, digamos, ¿no? Porque los cristianos, ¿qué decimos? Que todo lo contrario, ¿no? Tenemos que temer a la muerte, no sé si temer a la muerte, pero en todo caso tenemos que hacer algo en la vida que nos garantice de alguna manera que cuando seamos juzgados vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿sí? Pero en el caso de los epicúreos no vamos a ser juzgados por nadie, porque los dioses no se ocupan de estas cosas. Era personal entonces, ¿no? Personal, ¿no? Yo estoy y no está. Está la muerte y no estoy. O sea que es personal de cada uno. Y a ver, si usted, si el ejemplo es yo, ¿no? X persona se muere, Sí. no está. Cuando la persona se muere, la muerte, está la muerte, pero cuando usted vive, está la vida. Pero no hay contacto entre la vida y la muerte. Eso es lo que dice Epicuro. Por eso no hay que temer a la muerte. Ahora, lo que Es una perspectiva naturalista. Por ahí no es la misma perspectiva que tiene Sócrates cuando está siendo juzgado. Él dice, bueno, no me preocupa mucho el morir porque me voy a encontrar con los dioses. ¿Se entiende? Tiene una perspectiva distinta. Pero Sócrates no es un naturalista como Epicuro o un materialista, ¿sí? Entonces, frente a esta perspectiva, cuando Pablo va al Areópago, le va a hablar de Jesús y de la resurrección, que bueno, evidentemente los epicúreos se podrían reír de esta perspectiva, ¿no? Lo que me llama la atención es que las dos citas, tanto la del apóstol Pablo como Sí. la de Epicuro, coinciden. ¿En qué sentido? En el sentido que los dos predican la misma vida, es decir, vivir la vida de la misma manera. Las dos son, a ver, el cristianismo desde un punto de vista filosófico es una filosofía de la vida también. O sea, lo que predica es la salvación de la persona, del ser humano. Lo que pasa que el cristianismo cree en la trascendencia, digamos, o sea, que hay algo superior a la muerte, digamos. En cambio, los epicúreos
epicúreos creían que no había nada después de la muerte. En todo caso, el alma, que era un conjunto de átomos sutiles, tras la muerte se disolvía y volvía al mundo, al espacio. Esos átomos volvían al espacio. Porque para Epicúreo el ser humano era un conjunto de átomos, los átomos del cuerpo eran, vamos a llamarle, de menor calidad que los átomos que conformaban el alma, pero tras la muerte se producía esa disociación atómica y esos átomos volvían al espacio. Lo que pasa es que No, o sea, no te quedaba nada del ser humano, digamos. Lo que pasa es que para los cristianos la ética consiste en obtener un beneficio. Es decir, yo vivo de esta manera porque de esta manera me voy a ganar el cielo. En cambio, ellos vivían la misma vida ética simplemente por el hecho de vivir bien la vida. Sí. Es decir, no había un beneficio final, no les interesaba. No, y bueno, eso muchas personas hoy viven de esa manera. Igual podríamos discutir esa posición ética como cristiana. Sí, pero es la que se predica, está bien. No es la que se predica. No creemos por un beneficio, por conveniencia. Claro. Por consecuencia, sí. A ver, el sermón de hoy, ¿no? Bueno, eso sería un tipo de ética utilitarista, claro, ¿no? Sí. La que enunció usted. Que uno, por un tema económico. ¿Quién es? Usted es el señor que tengo en la Vos, el señor Carlos. Utilitarista en el sentido de que hay un intercambio económico, vamos a decir. Yo ofrezco algo para recibir una contrapartida, ¿no? Sí. En el tema de la ética cristiana, aunque hay recompensas, el motor no es económico en cuanto y lineal entre la acción y la reacción, sino que lo que interviene es la gracia, ¿no? Que separa al mover ético del... Claro, bueno, pero está bien eso, interviene la gracia porque como cristiano cree que existe un Dios trascendente, Claro, que se relaciona con los hombres, pero los epicúreos decían que los dioses no tienen ningún contacto con los hombres porque no tienen ni tienen problemas ellos ni le hacen problemas a los demás, digamos. O sea, estamos de otra perspectiva distinta. Claro, pero como motor ético yo no alcanzo a descubrir todavía cuál es el motor ético. Pero no llegamos. Estamos hablando de qué pensaban sobre la felicidad, cómo conseguir la felicidad, pero no llegamos a la parte ética, ni a la ética ni a la antropológica. Claro, está bien. En cuanto al el utilitarismo fue fundado por Stuart Mill y no tiene mucho que ver para mí con la ética de Epicuro, pero sí el materialismo que se desprende de la concepción de Epicuro, ¿no? Es decir, bueno, si la vida reside en la sensibilidad, cuando vos te morís no hay más sensibilidad, o sea, y si no hay más sensibilidad, ya está, no hay otra cosa, ¿sí? Por eso, como uno de los rivales del apóstol Pablo en Atenas, los epicúreos se debían estar riendo de la doctrina de la resurrección, porque para ellos el cuerpo no resucita, porque justamente ¿qué es la muerte? La disolución atómica, la separación de los átomos que forman el cuerpo y el alma incluso, y que vuelven al espacio. Por lo tanto, por eso le dicen palabrero, charlatán, ya te vimos decir otra vez. O sea, es una perspectiva filosófica, porque también el apóstol Pablo es una perspectiva filosófica que es ajena al pensamiento de los epicúreos, ¿sí? Otro de los que forman parte del tetrafármaco es fácil conseguir el límite de los bienes, decían los epicúreos. Límite de la magnitud de los placeres es el alejamiento de todo dolor, y donde hay placer, mientras existe, no hay dolor del cuerpo, o del ánimo, o de ambos. Lo que quiere decir para ellos, la persona que estaba de alguna manera, que podía considerarse como una persona que estaba bien, era la que no tenía problemas en el cuerpo y la que no tenía perturbaciones en el alma, ¿sí? Que es lo que ellos llamaban la ataraxia. Una persona que no tiene, hoy digamos,
es el ideal, digamos, ¿no? Porque ¿qué persona no